Bueno, a continuación vamos a ver cómo se aplica la nomenclatura Stock o nomenclatura de Stock. Stock es el apellido del científico, del químico, que inventó esta manera de nombrar. Vamos a ver. La nomenclatura de Stock es muy similar a la sistemática. El esqueleto del nombre, la estructura, es similar. Se dice, en el caso de los óxidos, también óxido de y el nombre del elemento que lo acompaña, del que está a la izquierda en la fórmula. Pero no se usan prefijos de cantidad, o sea, mono, di, tri, tetra, no aparecen. En lugar de esto, lo que se hace siempre es poner al final del nombre óxido de y el nombre del elemento que acompaña al oxígeno, se pone óxido de y a continuación entre paréntesis en números romanos la carga, el número de oxidación del átomo que acompaña al oxígeno. O sea, que se pone entre paréntesis en números romanos la carga del átomo que está justo delante del paréntesis. Vamos a verlo con varios ejemplos. Vamos a utilizar para ello compuestos que aparecieron en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Por ejemplo, FeO. FeO, que ya nombramos por nomenclatura sistemática. En este caso, si recordáis el vídeo anterior, se nombraba como monóxido de hierro. Bueno, en este caso, como los prefijos no se pueden utilizar, los prefijos de cantidad, sería óxido. Aquí hemos quitado el mono, óxido de hierro. Y hemos dicho que a cambio de no poner prefijos de cantidad, lo que se hace es poner entre paréntesis en números romanos la carga con la que actúa el acompañante del oxígeno, en este caso el hierro, del que está a la izquierda. Se pone entre paréntesis, ¿de acuerdo? Si os fijáis en la tabla periódica que he indicado en el blog, el hierro puede actuar con dos cargas posibles, con +2 o con +3. Tenemos que nosotros deducir con cuál de esas dos cargas está actuando. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues nos fijamos en la fórmula y sabemos que la única carga posible que tiene el oxígeno es -2. Lo vamos a indicar aquí, ¿vale? No quiere decir que este compuesto tenga dos cargas negativas, quiere decir que el átomo de oxígeno tiene dos cargas negativas, pero el conjunto del compuesto tiene que ser neutro. Por tanto, ¿qué carga tiene que tener el acompañante, que en este caso es el átomo de hierro? Pues dos cargas positivas también, para que dos negativas y dos positivas se contrarresten, se anulen entre sí y el compuesto sea eléctricamente neutro, ¿de acuerdo? Efectivamente, si os fijáis, el hierro puede tener dos posibles cargas. Una vez actúa con 2, otras con 3, pero en este compuesto, ¿con qué carga actúa? Hemos deducido que con +2, para que se pueda contrarrestar con las dos cargas negativas del oxígeno. Entonces, en este caso sería óxido de hierro y entre paréntesis en números romanos 2. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer lo mismo, pero en el caso de otro compuesto del oxígeno con el hierro, que vimos antes que era el Fe2O3. En este caso, que en sistemática vimos que era trióxido de hierro, hierro. En este caso los prefijos de cantidad no se pueden poner. Si omitimos del nombre sistemático los prefijos de cantidad, nos queda como el anterior, óxido de hierro. Esa parte es común. Óxido de hierro. Y en stock se pondría en números romanos la carga con la que actúa el átomo de hierro, que es el que está justo delante del paréntesis que vamos a indicar. Siempre el paréntesis indica la carga del átomo que está justo delante del paréntesis. ¿Cómo deducimos con qué carga actúa el átomo de hierro? Pues de manera similar a la anterior. Sabiendo que cada átomo de oxígeno tiene dos cargas negativas, es la única posibilidad que tiene, en total, ¿cuántas cargas negativas pensáis que habría en este compuesto? Como son 3 átomos de oxígeno y cada uno de ellos tiene dos cargas negativas, habría 6 cargas negativas. 3 por -2, 6 cargas negativas. Tiene que haber en total entonces 6 cargas positivas que contrarresten a estas 6 negativas. Y esas 6 cargas positivas hay que repartirlas entre 2 átomos de hierro. Entonces cada uno de ellos cabe a 3 cargas positivas. Si os fijáis, pongo en pequeñito, justo al lado del símbolo, la carga de cada átomo. Como son 2 átomos de hierro, 2 por +3 son +6. 6 cargas positivas y 6 cargas negativas se contrarrestan y el compuesto es neutro. Con lo cual esto sería carga 3. Entonces sería óxido de hierro 3. Este sería el nombre de este compuesto
en stock. A continuación vamos a seguir con más ejemplos que también aparecieron en el vídeo anterior, como son por ejemplo el CO, el CO2, el P2O3 y el P2O5, ¿de acuerdo? Siguiendo las mismas reglas, en el caso de este compuesto de CO, que sabemos que por sistemática vimos en el vídeo anterior que era monóxido de carbono, en stock el mono se omitiría, no aparecen los prefijos de cantidad, con lo cual queda únicamente óxido, que indica que oxígeno a la derecha, de carbono, que es el acompañante, que está a la izquierda, de carbono. Solo nos queda comprobar qué carga tiene el carbono, porque pondremos aquí un paréntesis que indica la carga del átomo que está justo delante. En este caso, igual que en el caso del óxido de hierro 2, que era FO, como cada átomo de oxígeno tiene dos cargas negativas, el acompañante tiene que tener dos cargas positivas para que el compuesto sea eléctricamente neutro. Entonces sería, entre paréntesis, 2 en número romano. Bien, siguiente compuesto, que vimos que en sistemática era dióxido de carbono. Aquí no hay prefijos de cantidad, con lo cual sería simplemente óxido de carbono. Y lo mismo que antes, tenemos que ver qué carga tiene el carbono para poner entre paréntesis números romanos. Como cada átomo de oxígeno tiene dos cargas negativas y hay dos átomos de oxígeno, en total habrá 4 cargas negativas. ¿Cuántas cargas positivas tiene que haber? 4 cargas positivas. Como hay un único átomo de carbono, esas 4 cargas positivas son de ese único átomo de carbono que hay. Entre paréntesis, 4 en números romanos. ¿De acuerdo? Vimos antes que en el caso del Fe2O3, las 6 cargas positivas se repartían entre dos átomos, que habían cada uno de ellos a 3. Entonces, la carga es 3. Aquí, sin embargo, hay un único átomo de carbono, solo se puede repartir a un átomo de carbono. Entonces, esas 4 son de un único átomo, 4. Si os fijáis, las cargas positivas que se ponen entre paréntesis en números romanos corresponden a cada uno de los átomos que hay, no al conjunto de cargas positivas. O sea que esto es hierro 3, porque cada átomo de hierro tiene 3 cargas positivas. Es un número de oxidación. Mientras que aquí cada átomo de carbono, que es el que hay, solo hay uno, tiene 4 cargas positivas, ¿de acuerdo? Bien. A continuación, P2O3 sería sin prefijos de cantidad, se dice óxido de, y el acompañante en este caso es fósforo, con lo cual sería óxido de fósforo. Como veis, es muy importante conocer el símbolo y el nombre de los elementos químicos. Si no sabemos que P es fósforo, no podemos nombrar. Y actuando de la misma manera que vimos en ejemplos anteriores, concretamente en este, cada átomo de oxígeno tiene 2 cargas negativas. Como hay 3 átomos de oxígeno en este compuesto, serían 6 cargas negativas. Como todos los compuestos tienen que ser neutros, habrá 6 cargas positivas a repartir en este caso en dos átomos de fósforo. Cabe cada uno a 3 cargas positivas. Entonces sería fósforo 3. Óxido de fósforo 3. Por último, P2O5. Bueno, igual que antes, sería óxido de fósforo y entre paréntesis, en números romanos, la carga del fósforo. Como cada átomo de oxígeno tiene 2 cargas negativas, siempre en los óxidos cada átomo de oxígeno tiene 2 cargas negativas, habrá en total 10 cargas negativas. Por tanto, para que el compuesto sea neutro, tiene que haber 10 cargas positivas, que repartidas entre 2 átomos de fósforo, cabe cada uno a 5 cargas positivas. Entonces pondríamos aquí entre paréntesis el número 5 en número romano. Óxido de fósforo 5. Viendo todos estos ejemplos, podemos deducir algo que nos permite nombrar de manera bastante más rápida. Cuando tengamos números como estos 2, 3, 2, 3, 2, 5, si os fijáis, este número, la carga coincide con este número y este número coincide con este otro. Si este procede de este procede de este, con lo cual automáticamente sabemos cuál es la carga de cada átomo de hierro en este caso, o en este caso la carga del átomo de fósforo, o la carga del átomo de fósforo en este caso, también 5, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay veces, como por ejemplo aquí,
FeO, o CO, o CO2, que no aparece un 2 aquí. Cuando no aparece un 2, hay que tener cuidado. No podemos fiarnos de que este número proceda de este, porque eso significaría que esto es un menos 1 y realmente no es un menos 1. Sabemos que es un menos 2, porque los óxidos, siempre cada átomo de oxígeno actúa con menos 2. Por último, vamos a ver el primero de los compuestos que vimos en el vídeo anterior, que era el H2O. Vamos a nombrarlo por Stock. Lo dejo para el final para contaros un detalle muy importante. ¿Cómo se nombraría este compuesto? Pues también óxido de, en este caso, hidrógeno. Os recuerdo que no se ponen prefijos de cantidad en stock, no se ponen prefijos de cantidad en stock. Y se pone entre paréntesis, en números romanos, la carga del acompañante del oxígeno. Entonces sería, como cada átomo de oxígeno tiene dos cargas negativas, tiene que haber en el compuesto agua dos cargas positivas, a repartir entre dos átomos de hidrógeno, cada uno de ellos cabe a 1. En principio deberíamos poner aquí hidrógeno 1 en números romanos. Pues resulta que no es eso lo que se hace. Si os fijáis, en la tabla periódica que os he dejado con los números de oxidación, para el hidrógeno solo hay una posible carga positiva. Tiene dos posibles números de oxidación, dos posibles cargas, más 1 o menos 1. Pero positivas solo tiene más 1. Una sola. Podría ser más 1 o más 2 o más 3. Cuando tiene una única posibilidad positiva, un único número positivo posible, ese elemento químico no se pone nada en stock. No se pone ningún número romano. ¿De acuerdo? En el resto de casos que hemos puesto antes, si os fijáis y podéis comprobarlo en la tabla periódica, para el hierro, para el carbono, para el fósforo, tiene varios números positivos posibles como carga. Varios números de oxidación positivos posibles. Con lo cual hay que indicar cuál de ellos es. Pero cuando ese átomo solo tiene una carga positiva posible, no se pone en stock. Si pusiera aquí 1, en este caso, estaría mal. ¿De acuerdo?